Mi casa de horrores. Capítulo 441, ¿estoy muerto? En el corredor carnoso, los órganos pulsaban dentro de la pared, varios vasos cruzaban el techo y, ocasionalmente, la sangre se filtraba. En comparación con cuando Chen He entró por primera vez en el lugar, el mundo detrás de la puerta comenzó a cambiar como una persona dormida que se despierta lentamente. Mientras caminaba por el pasillo, Chen He escuchó la conversación entre dos personas que salían de la morgue no. 7. Escuché que el experimento falló nuevamente. Sí, están todos muertos. Nadie sobrevivió para salir de esa habitación. Da tanto miedo. Espero que nunca sea mi turno. ¿Deseas? Predigo que seremos parte del próximo lote. ¿Te diste cuenta de que ha habido una falta de recién llegados últimamente? Lo hice. Quizás esa es la razón por la cual los experimentos son cada vez más frecuentes. Algo ha sucedido afuera. En realidad, me da pena ese cuerpo. Amado por un loco y tiene que soportar la tortura incluso después de la muerte, para nunca lograr la paz real. Shush, eso no es algo que podamos discutir. Concéntrate en el trabajo. Chen He echó un vistazo a la habitación. Eran dos monstruos charlando. Tenían la forma de un humano y la cara de un humano, pero sus cuerpos estaban pegados como masilla. Si no fuera por los hilos rojos, ya se habrían desmoronado. Cuando Chen He vio las caras de los dos monstruos, se sorprendió bastante. Aunque los cuerpos eran probablemente una amalgamación, los rostros eran de ellos. Chen He los había visto dentro de la habitación llenos de imágenes. Ambos fueron las víctimas de la sociedad. Uno de ellos era el padre del paciente 41, el hombre de mediana edad que había torturado a su hijo. Chen He no se apresuró a entrar en la morgue N7. Su cerebro se volvió, lo que había visto confirmó su especulación. Estos dos deberían ser el personal general mencionado por Liu Zengyi. Se formaron a partir del espíritu persistente de las víctimas de la sociedad y sirvieron al director. Por cómo lo veía Chen He, la Sociedad de Historias de Fantasmas era una organización sin resultados. Incluso después de la muerte, capturaron el espíritu persistente de la víctima para obligarla a trabajar. Espera un poco más. Los salvaré a todos ustedes. Chen He agarró el martillo y se agachó en el pasillo. Se enfocó en la morgue no. 7 con su visión yin-yang. Los dos monstruos levantaron la tela de sangre que cubría el suelo. Debajo había muchos cadáveres. Parecían haber sido transportados aquí desde afuera. Colocaron los cadáveres en el carrito, frente a la puerta del congelador. Listo, abre el congelador. Uno de los monstruos estaba nervioso junto al congelador. Respiró hondo, extendió el brazo que tenía muchas marcas de costura y abrió la cerradura del congelador. Cuando la cerradura se deslizó, la gruesa puerta del congelador se abrió de golpe y surgieron innumerables vasos sanguíneos gruesos como cobras gigantes. El otro monstruo, que tenía experiencia, inmediatamente empujó el carrito hacia adelante. Los vasos cubrían los cadáveres como tentáculos de pulpo y arrastraban a los cadáveres a la oscuridad. Cierra la puerta rápido. Los dos monstruos cooperaron para cerrar la puerta, pero entonces ocurrió un accidente. Uno de los vasos sanguíneos se deslizó fuera del espacio y se enroscó alrededor del brazo de uno de los monstruos. El recipiente tenía algo parecido a un orificio con dientes en la punta, y mordió el brazo del monstruo de inmediato. Se oyó el golpe de la puerta como si hubiera una bestia atrapada dentro del congelador. El monstruo no gritó a pesar de que le sacaron el brazo. De hecho, trató esto como si sucediera de diario. Cuando los vasos sanguíneos se retiraron, rápidamente cerró la puerta. Unos 10 segundos después, la morgue volvió a quedarse en silencio y los monstruos se prepararon para abrir el segundo congelador. Cuando todos los cadáveres fueron enviados a los congeladores, los dos suspiraron aliviados. Para entonces, ya estaban completamente heridos, con cicatrices en todo el cuerpo. Finalmente hecho. Los dos monstruos salieron de la morgue N7, empujando el carrito. Chen He los siguió en silencio. Enviaron los cadáveres en la vida real dentro de los congeladores, permitiendo que los vasos sanguíneos los absorbieran. ¿Es una forma de alimentar al mundo de sangre? Chen He miró los gruesos vasos sobre él y los hilos de sangre que fluían a través de ellos, y este mundo lo confundió aún más. La sociedad descubrió la puerta 5 años antes que yo, y parecían haber dominado la forma de transformar la puerta. Chen He echó un vistazo a la habitación cuando pasó junto a la morgue N7. Este lugar se parecía cada vez menos a una escuela de sangre y más a una fábrica de sangre. El Dr. Gao es más aterrador que los monstruos aquí. El hombre ha perdido la cabeza. No se sabe lo que está pensando.
Avanzó, y había dos doctores con batas blancas discutiendo en la puerta de la morgue N6. Muchos términos profesionales fueron arrojados, y Chen He no pudo entender ninguno de ellos. Los médicos parecían poseer una gran clasificación en este mundo. Los dos miembros del personal general no se atrevieron a acercarse a ellos, ya que la proximidad podría tratarse como un delito. Después de que la discusión terminó y los médicos se fueron, los dos monstruos solo se atrevieron a susurrar suavemente para expresar su descontento. Parece que el experimento ha fallado nuevamente. Esa habitación ya ha consumido a más de 100 personas. En realidad, no es realmente un fracaso. ¿No se movió el cuerpo hace algún tiempo? ¿Qué sabes? El cuerpo está vivo, pero el alma ya ha desaparecido. El loco quiere encontrar el alma de su esposa, solo combinando el alma y el cuerpo puede contarse como una persona. No sé nada, ya que no tiene nada que ver conmigo, pero vamos a movernos. Estamos cerca del lugar de ese viejo loco, y si nos encontramos con él, algo malo va a suceder. Tienes razón. Casi me olvido de eso. Los dos monstruos se callaron. Cuando pasaron la morgue no. 4, disminuyeron la velocidad, temerosos de hacer ruido. Sin embargo, para su sorpresa, un anciano estaba parado detrás de la puerta. Cuando vio pasar a alguien, abrió la puerta de un tirón. Ustedes dos, detengan allí. La voz del anciano era estricta y severa. Podría generar miedo en las personas. Doctor Wei, ¿nos está buscando? Los dos monstruos se apretaron y no se atrevieron a acercarse demasiado. Responder a mi pregunta. El viejo tenía un par de ojos de águila. Los monstruos no se atrevieron a decir que no, por lo que asintieron de mala gana. ¿Qué quieres preguntar? El viejo preguntó con confusión. ¿Estoy muerto? Cuando se reveló la respuesta, la sangre en los vasos se aceleró y los órganos dentro de las paredes latieron más fuertes. ¿Estás vivo? Por supuesto. Los dos monstruos forzaron una sonrisa. Pero recuerdo haber muerto muy claramente. Las cejas del viejo se arrugaron y comenzó a pensar. Uno de los monstruos tiró del otro, y lentamente se retiraron por el pasillo y huyeron. Capítulo 442, la persona clave. La puerta estaba abierta, y el viejo estaba más allá. Había confusión en sus ojos. ¿No estoy muerto? Chen He había visto a este viejo antes, también dentro de la morgue N8. Su cuerpo había estado justo al lado de Liu Zengyi. Empapado en formalina, se había visto tan tranquilo, completamente diferente de cómo era ahora. Parece que todos en morgue no. 8 conservan su memoria y personalidad. No se ven afectados por el mundo de la sangre. El mundo detrás de la puerta estaba lleno de muchas emociones negativas. Quedarse aquí por mucho tiempo provocaría que uno se asimilara en él, y solo aquellos con la mayor convicción podrían sobrevivir. Fue así para Liu Zengyi, con quien Chen He se había encontrado antes. Cuando escuchó que su estudiante fue intimidado, se preparó para defenderlo. Debería ser lo mismo para este viejo. Combinado con lo que le sucedió a Liu Zengyi, Chen He entendió algo. Tal vez el mundo de sangre no pueda asimilarlos, por lo que los controla a la fuerza cada pocas horas para que olviden ciertas cosas para preservar el orden aquí. Chen He era un hombre tranquilo, y otra observación apareció en su mente. En comparación con controlarlos mentalmente, matarlos debería ser más fácil, pero el mundo de la sangre no hizo eso. Aquí no hay piedad ni protección, y como todavía están vivos hasta ahora, esto significa que tienen algún propósito. Los monstruos se referían a él como un médico, ya sea Liu Zengyi o este caballero, deberían ser los mejores en su campo respectivo. El dueño de la puerta parece que está tratando de revivir a alguien. Mantuvo vivos a estos dos médicos probablemente para ayudarlo a completar ese experimento de avivamiento. A través de la conversación de los dos monstruos y las pistas reunidas, Chen He llegó a una conclusión. Los dos monstruos se negaron a interactuar con el viejo caballero porque tenían miedo de los problemas, pero para mí es diferente. Chen He colocó el gato blanco y el martillo en su mochila y caminó abiertamente por el pasillo. Al escuchar sus pasos, el viejo caballero levantó lentamente la cabeza. Cuando vio a Chen He, se sorprendió como si hubiera visto un fantasma. Me pregunto cómo me veo en sus ojos. Chen He caminó hacia el anciano y le preguntó cortésmente. Señor, tengo algunas palabras para discutir con usted. ¿Puede darme unos minutos de su tiempo? Debería ser hora de conferencias ahora. ¿De qué clase eres? El viejo caballero miró a Chen He unas cuantas veces más como si se estuviera acostumbrando lentamente a la vista, y su expresión volvió a la normalidad. Señor, escuché su conversación con las dos personas antes, dijo Chen He directamente.
No planeaba perder más tiempo. ¿Y qué? ¿Crees que estoy enojado? El viejo sostuvo la puerta y se preparó para regresar a su habitación. No estás enojado. En realidad, de hecho, estás muerto. Cuando Chen He dijo eso, todo el corredor quedó en silencio. Podía escuchar claramente el sonido de la sangre fluyendo a través de los vasos. El viejo caballero centró su mirada en Chen He. No habló, pero asintió levemente y permitió que Chen He lo siguiera a la habitación. Chen He hizo lo que le dijeron. La morgue N4 era una pequeña morgue. Debido al cableado, morgue No. 4 había dejado de usarse y se había convertido en una sala de muestras. La puerta se cerró, pero el viejo caballero aún no dijo nada. Se dirigió a los estantes que llevaban múltiples muestras. Chen He no sabía qué estaba haciendo el viejo, pero aún lo seguía en silencio. El viejo condujo a Chen He a la parte interior de los estantes. Si tiene algo que decir, podemos discutirlo aquí. Este lugar está oculto a la vista exterior. Chen He asintió con la cabeza. Señor, ¿puede describir cómo me veo en sus ojos? Tus rasgos se colocan en lugares imposibles. El hecho de que estés vivo es un milagro, dijo el anciano directamente. Entonces, ¿cómo se ven en tus ojos las paredes y los estantes de alrededor? ¿Los muros? El viejo sabía que Chen He estaba insinuando algo. Están pintados de blanco y se ven nuevos. ¿Sabes cómo se ven en mis ojos? Chen He los señaló. Su superficie está cubierta con una membrana transparente, los vasos sanguíneos de diferentes tamaños los atraviesan y pulsan como órganos vivos. Entonces Chen He señaló su rostro. El mundo en mis ojos es el verdadero. Creo que ya lo has notado. Cuanto más fuerte era la voluntad, más difícil era controlarlos detrás de la puerta. El viejo caballero era este tipo de individuo. No estaba influenciado por las emociones negativas, y mientras peleaba con el mundo de la sangre, poco a poco fue avisado de ciertas cosas. Sé que quizás no puedas aceptar esto tan repentinamente, pero esa es la verdad. Chen He vigilaba de cerca al viejo. Una vez que actuó de manera extraña, Chen He actuaría rápidamente. Te vi una vez en la morgue No. 8 en la morgue subterránea. Tu cuerpo real está empapado dentro de formalina, y te ves tranquilo. ¿Quieres decir que no solo estoy muerto, sino que también he donado mi cuerpo a la universidad? El viejo trató de obligarse a recordar. Sí recordaba algo, pero en ese momento, las cosas cambiaron. Los vasos sanguíneos se escaparon de las paredes y el suelo. Cargaron contra el viejo caballero de una vez. Chen He había visto esto antes, así que vino preparado. Cuando aparecieron, sacó su martillo y los golpeó. Sin embargo, más sangre vino de los alrededores. Había tantos de ellos que daba miedo. Señor. Piense en lo que ha hecho en el pasado. Todo lo que ve es falso. Protegió al anciano de la amenaza de invasión, pero Chen He solo logró eso por unos segundos. Se respiraba con dificultad desde el corredor exterior. También se había informado a la seguridad. ¿Qué ha hecho en el pasado? Los ojos del anciano brillaron, pero en ese momento, los vasos sanguíneos se deslizaron más allá de Chen He y atacaron al anciano. Los ojos del hombre cambiaron entre rojo y blanco, su expresión era de tormento. Justo cuando estaba a punto de colapsar, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido programado para hacerlo. En el apogeo del dolor, metió el brazo en la manga. Al final, el viejo no pudo resistir el control. Cuando los vasos sanguíneos desaparecieron, se derrumbó débilmente en el suelo. Señor. Chen He se agachó para ayudar al viejo a levantarse del suelo. ¿Puedes recordar quién soy? Sosteniendo su pecho, el viejo se levantó del suelo. Miró a Chen He sin comprender y sacudió la cabeza. Luego, parecía que había recordado algo y se bajó la manga. En su muñeca delgada, había muchas heridas arrancadas por las uñas. Miró la última herida y preguntó. ¿Cuándo apareció la nueva cicatriz? Capítulo 443, Wei Hyukin. Chen He no esperaba que el viejo usara este tipo de método para anotar la grabación. Cuando los vasos sanguíneos se arrastraban por todo su sistema, cuando estaba en lo más profundo del dolor, aún podía hacer algo como esto. Fue para mostrar cuán fuerte era la voluntad del viejo, mucho más fuerte que un hombre normal. Señor, sacó estas cicatrices usted mismo. Puede compararlas con sus propias uñas. Vi con mis propios ojos antes que usó los dedos medio y primero de su otra mano para rascarlas. ¿Esto es cosa mía? ¿Cómo es que no recuerdo nada de esto? Mientras los dos hablaban, respiraba con dificultad desde el exterior de la puerta. El monstruo con la cara vacía había llegado. La cara espeluznante se apoyaba en la ventana de la puerta de la morgue N4.
Su mirada estaba bloqueada por los bastidores llenos de muestras. Cuando no podía mirar hacia el fondo de la habitación, parecía que iba a entrar. La puerta se sacudió y tembló. El monstruo era increíblemente fuerte. Quédate aquí y no te muevas. El viejo se bajó las mangas y salió de detrás de los estantes. Se dirigió hacia la puerta y la abrió. El gran monstruo que fue cosido de varios cadáveres asomó la cabeza a la habitación. No tenía cara y el cráneo estaba limpio y afeitado. Nadie sabía cómo percibía a los alrededores. ¿Quién te dejó entrar aquí?, exigió el viejo con voz severa. En términos de tamaño y estructura, el anciano era solo la mitad de la criatura, pero en términos de presencia y aura, ni siquiera estaban en el mismo nivel. La mirada del viejo era aguda y penetrante. Cuando se dio cuenta de que el monstruo no se movía, levantó el brazo para bloquearlo. Este no es un lugar al que puedes entrar. Sal. Escondido detrás de los estantes, Cheng-He también pensó que esta escena era bastante sorprendente. El nivel de poder detrás de los dos era noche y día, pero su presencia era todo lo contrario. El mundo en los ojos del viejo caballero es probablemente diferente al mío. Quizás en sus ojos, el monstruo es simplemente un tipo normal con intenciones maliciosas. El monstruo fue bloqueado en la puerta por el viejo. Parecía haber sentido a Cheng-He. Una gran grieta apareció sobre su estómago y su gran palma sacó una cuerda llena de manchas de sangre detrás de él. El hedor a sangre y algo más llenó la habitación. El monstruo rechinó los dientes, pero el viejo no se retiró. De hecho, dio un paso adelante. Le gritó al monstruo, su voz se elevó. Los dos estaban parados en la puerta. El estómago del monstruo se abrió y creó un sonido similar al de la respiración. Estaba enojado más allá de lo creíble, pero no había nada que pudiera hacer. Al final, se fue de mala gana. Cuando el monstruo desapareció por el pasillo, el viejo cerró la puerta. Volvió a los estantes y se subió la manga de la camisa. Continuemos nuestra conversación anterior. Dijiste que me viste dejar esta herida en mi brazo, pero ¿cómo es que no recuerdo nada de eso? Señor, ¿tiene algún recuerdo de heridas, vasos sanguíneos y muerte en su mente? Ahora que lo mencionas, he estado sufriendo esta pesadilla recurrente. Cuando cierro los ojos, puedo ver muchas líneas de sangre que se curvan alrededor de mi cuerpo. Hago mi mejor esfuerzo para luchar, pero no puedo resistirme a ser arrastrado a la oscuridad por ellos. Después de eso, me despierto. El hombre tocó las cicatrices en su brazo. ¿Cuándo dejé estas heridas? No puedo recordarlas en absoluto. Cheng-He le contó al viejo lo que había sucedido antes. Sin embargo, solo estaba a mitad de camino cuando los órganos en la pared comenzaron a reaccionar violentamente y la respiración agitada fuera del corredor regresó. Sin otra opción, Cheng-He tuvo que detenerse. Tendremos que esperar un poco más. Ahora no tenemos medios para protegernos, así que no tiene sentido revelarte estas cosas. Cheng-He finalmente entendió algo. Si el viejo recordara algo importante, el mundo de sangre detrás de la puerta lo controlaría a la fuerza, y los monstruos que patrullaban el corredor se congregarían. El viejo había podido salvarlo esta vez, pero Cheng-He no quería probar su suerte. En comparación con la recuperación de la memoria del anciano, quitar la membrana sanguínea era más importante. Señor, ¿tiene algo más con lo que necesita mi ayuda? La oferta repentina de Cheng-He confundió al viejo caballero. Lo pensó durante mucho tiempo, y sus ojos finalmente se centraron en Cheng-He. Quiero que me lleves a la morgue N8. Morgue no. 8. Cheng-He estaba sorprendido de que el viejo caballero hiciera tal pedido. La morgue fue cerrada por alguien, ¿por qué querrías ir allí? Realmente no puedo decirlo, pero tengo la sensación de que algo querido para mí está encerrado allí. Quizás he estado allí antes y dejé algo importante allí. Tenemos que entrar en la morgue no. 8. Romper la cerradura requeriría mucho tiempo, y ese proceso podría atraer a más de un monstruo. En ese caso, se pondrían en grave peligro. Sí. El hombre asintió con la cabeza. Podría ser bastante terco, pero estaba seguro de que este era el único y último favor que necesitaba de Cheng-He. Entrar en la morgue no. 8 sería peligroso, pero dado que Cheng-He no pudo encontrar una segunda persona para ayudar en poco tiempo, tendría que hacerlo. Sabía que el mundo de la sangre estaba sobre él, y si sacaba esto, sería peligroso para él. Permanecer en este lugar continuará engrosando la membrana en la superficie de la piel. Hay dos almas más desafortunadas en la habitación en el centro. Si las arrastro por más tiempo, las dos podrían morir de asfixia. Cheng-He finalmente asintió. Está bien, te llevaré a la morgue N8.
Después de recibir la confirmación de Chen He, la expresión del anciano se suavizó. Sus ojos que se posaron en Chen He se llenaron de admiración. Por alguna razón que no podía entender, sintió que el joven era bastante amable y agradable. En realidad, la razón por la que el viejo sentía eso era porque Chen He era un extraño. A diferencia de las personas dentro de la puerta, había humanidad en Chen He. Si fueron Ma Wei o Li Jiu quienes vinieron, el viejo podría haberse sentido aún más cerca de ellos. La clave de la morgue no. 8 debería estar en la habitación del director, pero no será fácil ir allí. Conozco muchas formas de llegar allí. La ruta más cercana tiene la mayor seguridad y la otra ruta está más desierta. Pero y no hay necesidad de pasar por tantos problemas. Hay más de una forma de abrir una puerta. Chen He asumió que solo necesitaba completar el deseo del anciano de limpiar la membrana sanguínea, por lo que no quería complicar demasiado las cosas. Puedes seguirme a la morgue N8. Chen He caminó hacia la puerta y el anciano le recordó con incertidumbre. Cada vez que salgo de esta habitación, se forma un mal presentimiento en mi corazón. No sé por qué, pero será mejor que tengas cuidado. Además, hay otra cosa, no debemos ser vistos por otros. El viejo parecía tener la experiencia de escapar antes. Sin embargo, no podía recordar lo que había sucedido entonces. Su memoria estaba borrosa. No te preocupes, estaré allí. Al cuerpo de Chen He solo le quedaba una delgada capa de membrana sanguínea. Después de completar el deseo del anciano, debería poder obtener la aprobación completa, y después de eso, ya no necesitaría correr y esconderse. Al abrir la puerta, Chen He salió de la habitación. No pasó nada. Sin embargo, cuando el viejo salió de la habitación, todo el corredor se sacudió ligeramente y los órganos en la pared latieron más rápido. No perdamos el tiempo, iremos allí directamente. Rápido. El perímetro exterior de la morgue subterránea tenía un diseño complicado porque estaba conectado a muchos edificios. Chen He se alegró de haber tomado una foto del mapa y memorizarlo en su cabeza antes de comenzar el viaje. Sosteniendo el martillo, Chen He cruzó los pasillos para dirigirse a la morgue N8. El anciano lo siguió de cerca con la convicción brillando en sus ojos. Después de que el viejo salió de la habitación, el mundo de sangre comenzó a cambiar. Si antes era la calma antes de la tormenta, ahora, la tormenta estaba llegando. Sin ruta de regreso y sin otra opción, Chen He condujo al anciano rápidamente a través de los pasillos. Había hecho toda la preparación. No importa quién bloqueó su camino, él lo forzaría. Había un olor extraño en el aire. La sangre que fluía sobre sus cabezas comenzó a acelerarse. Los congeladores en las morgues a ambos lados hicieron eco con los ruidos de golpe como si los vasos sanguíneos parecidos a cobra sintieran hambre nuevamente. Después de doblar unas pocas esquinas, Chen He escuchó pasos provenientes del otro extremo. Agarró el martillo con fuerza, pero no disminuyó la velocidad. De hecho, corrió aún más rápido. La persona en el otro extremo del corredor escuchó sus pasos corriendo. Eran más cobardes y se detuvieron de inmediato. Al doblar la esquina, Chen He vio a dos empleados generales que parecían un montón de lodo en descomposición arreglando el corredor. Empujaban un carrito que estaba lleno de cadáveres rotos. Colocaron las partes del cuerpo en los huecos de las paredes y luego usaron un hilo rojo para coserlas nuevamente. Los dos monstruos trabajaron en serio. No le prestaron mucha atención a Chen He, pero cuando vieron al anciano detrás de él, comenzaron a preocuparse. Hemos sido descubiertos. Chen He levantó el martillo para planear silenciar a los testigos, pero el viejo lo detuvo. Ignóralos, estas personas son demasiado cobardes para denunciarnos. Si les haces daño, la seguridad se apresurará de inmediato. El viejo miró a los dos monstruos. Las dos criaturas con mucho tacto volvieron la cabeza para continuar trabajando como si no pudieran ver a Chen He y al viejo. He interactuado un poco con ellos, así que los conozco bien. Chen He ya sabía que estos monstruos le tenían mucho miedo al viejo. Señor, debe haber sido un personaje bastante vicioso. Me halaga. Deberíamos llegar a la morgue no. 8 primero. Podemos continuar la conversación allí. No se veía bien en los pasillos. Los órganos en la pared comenzaron a derramar sangre, y la situación estaba cambiando rápidamente hacia el sur. Después de algunos pasillos más, Chen He y el anciano finalmente llegaron a la entrada de la morgue no. 8. Para entonces, las paredes, el piso y los vasos sanguíneos en el techo habían comenzado a derramar sangre, y la niebla de sangre circundante se había vuelto mucho más grueso. La puerta está cerrada. ¿Cómo vamos a abrirla sin una llave? El viejo se paró en la niebla.
Desde que salió de la habitación, un dolor de cabeza lo había estado siguiendo. Parecía que había algo que intentaba salir de su cabeza. Déjamelo a mí. Sin otra opción, Cheng-He se enfocó en la cerradura de la puerta y levantó su martillo alto. Explosión. La puerta se sacudió y la onda expansiva hizo sangrar las paredes a su lado. Claro que es duro. Apretando los dientes, se estrelló contra la cosa como si su vida dependiera de ello. Apuntó al lugar donde la puerta estaba unida a la pared. Cuando cruzó la puerta por primera vez, ya había planeado romper la puerta. No importa cuán dura fuera la puerta, Cheng-He no tenía miedo. A lo sumo, haría un agujero a través de la pared adyacente. Si hubiera una entrada, la encontraría. Mientras Cheng-He continuaba demoliendo el lugar, más vasos sanguíneos continuaban saliendo de las ranuras del martillo e hicieron que el arma pareciera más aterradora. Después de unos 10 golpes más, Cheng-He se dio cuenta de que la sangre no era solo una decoración, sino que parecía tener un efecto especial. Fue como si debido a estos vasos sanguíneos aumentara el efecto de daño del martillo contra cualquier cosa dentro del mundo sanguíneo. Cheng-He no tenía idea de cuántas huelgas había hecho. El lugar era caótico, y esto era diferente del plan del viejo. Quería que Cheng-He robara la llave y luego se acercara para abrir silenciosamente la puerta y recuperar lo importante que había perdido. Sin embargo, la acción de Cheng-He fue más allá del ámbito normal de las acciones humanas que tal vez incluso el director, que estaba oculto en la parte más profunda de la morgue subterránea, no esperaba que alguien estuviera tan loco. La puerta se sacudió y la cerradura retumbó ruidosamente. La cerradura se estaba soltando, y lo más aterrador era que la pared adyacente también se estaba soltando. Cheng-He casi se abre paso a través. La respiración pesada vino de ambos lados de los corredores. La seguridad estaba en camino. ¿Ya terminaste? El viejo estaba en estado de shock, viendo esto desde atrás. Su admiración hacia Cheng-He antes se había convertido en otra cosa. Pronto. Cheng-He se mordió los dientes, retrocedió varios pasos y usó la carrera para golpear el martillo por última vez. Explosión. La puerta de la morgue N8 se estrelló contra la pared. El martillo aterrizó en el borde de la pared, arrancando un gran trozo de carne. Cheng-He abrió la puerta cerrada. Ahora, la seguridad de ambos lados corría hacia ellos. Eran altos y grandes, ya que estaban hechos de múltiples cadáveres. Con resentimiento y dolor, se abrió un agujero en sus estómagos, y varios brazos los alcanzaron. Entra aquí. Cheng-He entró en la morgue No. 8 con el viejo. El deseo del anciano se había cumplido, y la membrana sanguínea en el cuerpo de Cheng-He comenzó a adelgazarse. Cerró la puerta de golpe y usó el martillo para bloquear la puerta. Con suerte, esto puede durar hasta que la membrana sanguínea desaparezca. Cheng-He no se preocupó mucho por esta morgue N8, pero cuando levantó la cabeza para mirar a su alrededor, quedó atónito. La morgue No. 8 detrás de la puerta era solo ligeramente diferente de la del mundo real. Había un contenedor único adicional hecho de carne y hueso en esta morgue N8. Llevaba a un hombre que miraba alrededor de los 40 con una bata blanca. Dr. Chen. Igual el hombre que estaba atrapado aquí era el Dr. Chen del hogar de niños de Hyujian. En el último minuto del juicio en Coffin Village, fue este hombre quien había ahuyentado al número 10 de la Sociedad de Historias de Fantasmas. ¿Por qué está aquí? ¿Perdió durante esa batalla? Cuando Cheng-He estaba pensando, algo golpeó fuertemente la puerta detrás de él. Muchos brazos cubiertos de sangre intentaron abrirse paso a través de las grietas. Los dos monstruos sin rostro habían llegado. Señor, ¿ha encontrado lo que perdió? No puedo aguantar mucho más. Todavía había una capa muy delgada de membrana en la piel de Cheng-He. No podía quitárselo sin importar cuánto lo intentara. Comenzó a llamar los nombres de sus empleados, pero aún no había respuesta. No entres en pánico. El viejo caminó ante los muchos tubos vacíos. Finalmente se detuvo en el tubo de vidrio que llevaba su cadáver en la vida real. Su palma cayó sobre el vidrio y sus ojos se posaron en la introducción que estaba antes del tubo de vidrio. Wei Hyukin, profesor de la Universidad Médica de Western Hyujian, el hombre que construyó el Centro de Investigación de Ciencias de la Vida de Hyujian. Donó su cuerpo para la búsqueda de la ciencia después de morir a la edad de 73 años de cáncer de pulmón. Al leer las letras en el tubo, varios recuerdos explotaron en su mente. Varias imágenes de su vida e investigación inundaron su mente antes de que el último recuerdo se fijara en el último momento de su vida. Dentro de la habitación del enfermo, se preparó para donar su cuerpo a la universidad. En ese momento, sus hijos habían tratado de detenerlo, y con la última fuerza en su cuerpo, había escrito:
Prefiero que dejen millones de cortes incorrectos en mi cuerpo que cometer un error en sus pacientes. Capítulo 444, ¿quién tiene más gente? Los recuerdos inundaron su mente. El dolor de cabeza iba en aumento, pero su mirada era pacífica. Los vasos sanguíneos se exprimieron de las paredes y el suelo para enroscarse alrededor de su cuerpo. El viejo no se movió, todavía de pie ante el tubo de vidrio. La sangre perforaba su cuerpo y latía bajo su piel. Parecían serpientes que viajaban a su cerebro. Solo por su aspecto, Cheng-He podía imaginar lo doloroso que debió haber sido, pero el viejo ni siquiera frunció el ceño. Cheng-He quería ir a ayudar al viejo, pero él mismo estaba en una situación menos que positiva. Los monstruos golpearon locamente contra la pared, y los brazos con marcas de costura trataron de alcanzar la habitación para agarrar su cuerpo. Señor, tienes que hacerlo. Los vasos sanguíneos todavía se abrían paso hacia el cerebro del anciano, pero a diferencia de antes, los ojos del anciano no fueron alcanzados por la sangre de inmediato. Retuvo su conciencia. Su rostro estaba lleno de venas reventadas. El dolor era inimaginable. Sin embargo, el viejo caballero sufrió a través de él, de pie en silencio al lado del tubo de vidrio. Su cuerpo no tan alto se erguía como si nada en el mundo hiciera que su cuerpo se doblara. Los órganos en la pared vibraron locamente, y los vasos sanguíneos sobre ellos se expandieron. La sangre corrió a través de ellos, y se filtraron hilos de sangre sin fin. El mundo de la sangre no esperaba un accidente como este, y estaba haciendo todo lo posible para solucionarlo. Más sangre salió de los rincones de la habitación, y el lugar parecía un infierno. En comparación con esos vasos sanguíneos, el viejo era delgado y delgado, como una roca discreta atrapada en una fuerte tormenta. Más sangre se acurrucó en su cuerpo, pero el viejo parecía haberlos notado. Nadie podía decir qué estaba pasando por su mente entonces. De pie desde lejos, Cheng-He notó que el viejo mantenía su mirada en el tubo de vidrio. Parecía que su cuerpo estaba a punto de ser abierto por los vasos sanguíneos, pero no se inmutó. Con la palma de la mano todavía sobre la fría superficie de cristal, su mirada era complicada. Anhelaba la vida, pero no tenía miedo a la muerte. Parece que debería estar aquí. El viejo finalmente recordó todo sobre sí mismo. Sus puños se apretaron, y un gruñido bajo salió de su garganta. El dolor y la tortura se desvanecieron en el fondo, y sus ojos brillaron intensamente. La sangre expandió su cuerpo, haciéndolo parecer aterrador, pero su expresión era tan pacífica y amable. Otras personas definitivamente no habrían esperado que el viejo severo tuviera ese lado de él. Apartó los ojos del tubo de vidrio y sacudió la cabeza ligeramente. ¿Qué están haciendo estos niños? Doné mi cuerpo no para que me sostengan como una exhibición, qué pretencioso. Después de salir, tendré que ir a enseñarles una lección. Con ira en su voz, el viejo sufrió el dolor interminable y recuperó todos sus recuerdos. Cuando los vasos sanguíneos se dieron cuenta de que no podían influir en el anciano, subieron la apuesta. Toda la habitación temblaba, y los órganos en la pared y los vasos sanguíneos encima de ellos se abrieron crujiendo, la sangre goteando por todas partes. De pie en el aguacero de sangre, el viejo mantuvo la misma pose. Estaba claro que estaba sufriendo mucho, pero no se rindió. En todo caso, había condescendencia en sus ojos. El mundo de sangre y la voluntad del viejo estaban luchando dentro del cuerpo del viejo, una batalla en la que los extraños no podían intervenir. Cheng-He no pudo evitarlo. Todo lo que pudo hacer fue bloquear la puerta para evitar que la seguridad perjudicara al anciano. Cheng-He apretó los dientes y lo vio todo. Se formaron grietas en las paredes al lado de la puerta, y los órganos encima de él se filtraron. La superficie estaba arrugada y, como las hojas en otoño, comenzaron a caer. Las grietas en la pared se ensancharon. No pasó mucho tiempo para que uno de los guardias de seguridad asomara uno de sus brazos y lo atravesara. Su estómago se abrió y estaba agitado. Cuando vio a Cheng-He, la agitación se hizo rápida, como un glotón que encuentra su comida favorita. Explosión. La puerta se sacudió y dos monstruos se estrellaron contra la puerta. Cheng-He estaba en una situación grave, y casi llegó al final para el viejo también. Debido a la rápida aceleración de los órganos en las paredes, los vasos sanguíneos en el techo se habían expandido a su tamaño máximo, pero aún así, no podía doblegar la voluntad del anciano. Comparado con el poder del mundo de sangre, el viejo no era nada. Sin embargo, de alguna manera había logrado evitar que el mundo de sangre lo controlara. Su corta vida cruzó por su mente, y los ojos del viejo brillaron. Los vasos sanguíneos alcanzaron sus límites, y comenzaron a romperse antes de explotar con un chasquido.
Una lluvia de sangre ocurrió en la habitación, y la habitación hecha de carne comenzó a oscurecerse. Los recipientes que se enroscaron alrededor del anciano perdieron la vida y se derrumbaron en el suelo como enredaderas muertas. ¿Eso es todo? El viejo pisó los vasos secos, su voluntad tan fuerte como el diamante. Cuando el anciano obligó a los vasos a explotar y protegió su propia memoria, la membrana sanguínea en Cheng'e también desapareció. Cheng'e respiró hondo, y el aire espeso con el hedor de sangre entró por sus fosas nasales. Nunca se había sentido mejor. Como alguien que había estado sumergido en el agua durante mucho tiempo rompiendo la superficie, ese sentimiento no podía expresarse en palabras. La puerta se abrió de golpe, y los monstruos intentaron abrirse paso. El cuerpo hecho de carne y sangre se separó y los brazos alcanzaron a Cheng'e. Al ver esto, había una sonrisa en la cara de Cheng'e. Sabía que, a partir de ese momento, ya no luchaba solo. Activando la grabadora, cuando apareció el ruido estático, Cheng'e agarró el martillo y abrió la puerta de la morgue. Shuyin. La sombra roja sangre apareció a su lado, y la mirada asesina de Shuyin estudió a los monstruos que se acercaron a Cheng'e. La camisa roja estaba goteando sangre, y flexionó los brazos con los nudillos crujiendo. Ahora había un tercer sonido de respiración en el pasillo. Los monstruos habían comenzado a reunirse. La carne y la sangre componen todo. Nada aquí está bien. Entonces, he estado viviendo en un lugar como este. Después de que el viejo recuperó su memoria, ya no vio la vista falsa. Pronto entendió todo después de combinar los recuerdos que tenía antes y después de su muerte. Caminando junto a Cheng'e, el anciano le recordó suavemente. Deberíamos irnos ahora. Conozco una salida. Hay demasiados monstruos aquí, no hay necesidad de combatirlos de frente. Moviendo sus extremidades, Cheng'e se sintió tan refrescado después de que la membrana sanguínea fue derramada. Miró a los monstruos detrás de la puerta y no tenía intención de correr. Se reunirán más monstruos. Será demasiado tarde para que corramos. El viejo estaba más tranquilo. No te preocupes, déjame esto a mí. Cheng'e dejó a un lado el gato blanco y sacó el cómic. Entonces aparecieron muchas figuras a su alrededor. En términos de números, no creo que vaya a perder. Capítulo 445, Dr. Chen con un apellido que no es Chen. Cheng'e se había sentido restringido con la membrana sanguínea que cubría su cuerpo. Cuando la membrana sanguínea se abrió de golpe, finalmente pudo mover sus músculos. En caso de que la membrana volviera, Cheng'e llamó a todos los fantasmas del cómic. Fue una ola de negrura. Había personas de diferentes edades y tamaños, e incluso el viejo estaba conmocionado por esto. Todos son buenas personas. Después de que Cheng'e le dijo eso al anciano, le susurró a sus empleados. Ese es su futuro compañero de trabajo, así que asegúrese de dejar una buena primera impresión. El viejo también escuchó eso, pero no entendió lo que quería decir. Sin embargo, los trabajadores entendieron lo que Cheng'e quería decir, y sus ojos que miraban al anciano se volvieron diferentes. La repentina aparición de tanta gente hizo que los guardias de seguridad se detuvieran. Comenzaron a sentirse nerviosos. ¿Quieres correr ahora? Es demasiado tarde. ¿No te divertías tanto persiguiéndome antes? Una vez que Cheng'e terminó, el olor a sangre a su alrededor se hizo más espeso. Shuyin movió sus brazos, y la camisa roja se rompió para formar heridas mientras saltaba como un leopardo. Ve y ayúdalo. Cheng'e se paró en la puerta para estudiar la batalla. Los guardias de seguridad eran más poderosos que el monstruo delgado en Tixik Hall, pero no por mucho. Sin embargo, eran mucho más difíciles de matar que el monstruo delgado. No dejes que ninguno de ellos se escape. La morgue subterránea era un escenario de 3 estrellas, y la propia casa embrujada de Cheng'e también podía contarse como un escenario de 3 estrellas, por lo que Cheng'e tenía confianza. Con todos los empleados hambrientos detrás de ellos, ninguno de los 3 guardias de seguridad logró escapar. Sus almas feas se convirtieron en la comida para los empleados. Temporalmente, nadie podría decir el cambio, pero si se permitiera que esto continuara, tal vez la casa embrujada podría tener un nuevo aspecto rojo. Cheng'e sabía que la posibilidad era baja, pero no había pérdida al intentarlo. Después de lidiar con los 3 guardias de seguridad, el mundo de sangre comenzó a cambiar nuevamente. La carne de los costados comenzó a marchitarse, los vasos por encima de ellos estallaron y la sangre se deslizó por la pared. ¿Deberíamos irnos ahora? El cuerpo del anciano se sacudió junto con el pasillo. No hay necesidad de apresurarse, aún necesitamos rescatar a un amigo.
Chen He llamó a Shu Yun a la habitación y se detuvo ante el recipiente hecho de carne. Los recipientes en la morgue no. 8 habían sido destruidos, por lo que la superficie del contenedor parecía monótona. Chen He hizo que Shu Yun abriera el contenedor, y un hedor horrible salió a la deriva. Chen He sospechaba que el hombre ya podría estar muerto. La niebla de sangre se precipitó en el recipiente, y el hombre de mediana edad, que tenía una expresión tensa, de repente abrió los ojos. Los ojos estaban rojos, y él rugió como una bestia. Eso duró un tiempo antes de que se detuviera. Cuando el hombre se calmó, Chen He retiró los vasos sanguíneos a su alrededor y luego los sacó del contenedor. El Dr. Gao y el Dr. Chen eran amigos de la infancia y se enamoraron de la misma niña. También son psicólogos, pero sus vidas son muy diferentes. Rescatados del contenedor, los ojos del Dr. Chen volvieron lentamente a la normalidad y la sombra de Chen He se reflejó en su mirada. Después de tener una visión clara de la cara de Chen He, se estremeció ligeramente pero lentamente volvió a la normalidad. Chen He captó todos esos detalles. Se agachó junto al Dr. Chen y le preguntó: «Dr. Chen, ¿está tan sorprendido de verme?» Después de un tiempo, el Dr. Chen gruñó la respuesta. Pensé que esto me parecía familiar, y me siguen llamando Dr. Chen, pero mi apellido no es Chen. Entonces, ¿por qué te llamas Dr. Chen? Chen He pensó que este hombre era bastante divertido. El Dr. Chen no respondió. Sostuvo el recipiente roto y lentamente se levantó. Durante todo el proceso, mantuvo los ojos en la cara de Chen He, y esto hizo que Chen He se sintiera bastante incómodo. Chen He no se atrevió a bajar la guardia alrededor de este Dr. Chen. El Dr. Gao debería ser el que empujaba la puerta de la morgue subterránea y probablemente había controlado la puerta durante más de 6 años. Tenía muchos fantasmas y cuerpos. En tales circunstancias, el Dr. Chen había logrado luchar contra el Dr. Gao en un empate, este hombre tampoco debía ser subestimado. La razón por la que me llamo Dr. Chen es para completar el favor de alguien. Quieren que use este apellido para hacer algo en el oeste de Jiujiang. El cuerpo del Dr. Chen estaba débil. Tuvo problemas incluso pararse. Después de una pausa, agregó: «Ese hombre también tiene el apellido Chen». Al escuchar esto, Chen He supo que algo estaba pasando. Sin embargo, no importa lo mucho que empujó, el Dr. Chen no tenía nada más que decir. Chen He no obligó al Dr. Chen. No le gustaba forzar a la gente. «Está bien si no quieres compartir, pero te acompañaré a salvo». Todavía había una orden de arresto contra el Dr. Chen debido al secuestro de niños. Definitivamente no habría podido escapar en su estado, por lo que Chen He planeó dejarlo en la casa embrujada después de que abandonaron este mundo. Después de que el Dr. Chen se recuperara, podría irse. Teniendo a All Zhou apoyando al Dr. Chen, Chen He recolectó a los fantasmas que no tenían habilidad de combate en el cómic, y un espacio se abrió inmediatamente. «Señor, ¿conoce el camino a la oficina del director, sí? Vayamos allí ahora». Chen He levantó el martillo y parecía diferente de antes. El viejo no lo entendió. «¿Por qué seguimos yendo allí cuando la puerta ya está abierta? Ya no necesitamos la llave. No ha sido fácil para nosotros llegar aquí, entonces, ¿cómo podemos regresar con las manos vacías?» La cara de Chen He tenía una sonrisa que el viejo no entendió del todo. «Solo tienes que decirme qué tipo de monstruos podríamos enfrentar y de qué debemos tener cuidado. No seas precipitado. He recordado muchas cosas. Este lugar es más peligroso de lo que piensas». El viejo estaba preocupado por la seguridad de Chen He. «Sé que es peligroso aquí, pero esto es algo que tengo que hacer». Chen He guardó su sonrisa y miró por el camino errante. «El mundo de la sangre ha atrapado más que usted, Dr. Wei. No puedo dejarlos aquí». Intentó repasar la buena impresión que el viejo tenía de él. Después de escuchar eso, el viejo asintió. «Está bien, te guiaré». «Gracias, señor. Tienes que estar preparado. Cuanto más profundo vamos, más peligroso se vuelve. Hay cosas más aterradoras que ese monstruo de seguridad». El viejo lo pensó. Este lugar es similar a la morgue subterránea. Los cuerpos aquí se pueden separar en 2 tipos. Uno es como yo, que ofreció su cuerpo como voluntario, y el otro tipo consiste en criminales en el corredor de la muerte que fueron comprados en canales alternativos. El segundo tipo son dañinos y peligrosos. ¿Puedes decirme con más detalle? Los monstruos sin rostro que viste antes son los reclusos del corredor de la muerte. Después del tiroteo, las balas destrozaron el cráneo y explotaron dentro del cerebro. Ya llevaban resentimiento, pero normalmente, personas como nosotros los ponen en su lugar.
Sin embargo, en este mundo donde las emociones negativas se agravan, se vuelven aún más locas e incontrolables. Capítulo 446, soy también un doctor. Estas personas muertas odian todo lo que viven. No están satisfechos con su estado actual y desean renacer. Sus ojos están llenos de nada más que veneno y odio. Después de eso, sus cuerpos también comienzan a retorcerse, reflejando la fealdad de su corazón. Después de obtener toda la información del viejo, Cheng-He tenía un indicador en su corazón. La puerta de sangre en el centro ya había cerrado, así que si querían irse, no había otra opción que capturar al empujador de la puerta para que abriera la puerta. Si el Dr. Gao es el que empuja la puerta, hay una gran posibilidad de que actualmente no esté dentro de este mundo, por lo que es imposible capturar al empujador de la puerta. Por otra parte, el empujador de la puerta es la presencia más aterradora aquí. Si él no está cerca, no significa eso que puedo hacer lo que quiera aquí. Cheng-He miró por el pasillo rojo, planeando buscar en las habitaciones una por una. Quizás podría encontrarse con empleados potenciales. Después de despejar tantos obstáculos como sea posible, cuando el empujador de la puerta regresó, Cheng-He tendría una cosa menos de qué preocuparse. Nuestro poder se agrupa en un punto, pero nuestro enemigo no se ha dado cuenta de eso. Su gente está dispersa en varios rincones. Con el viejo señor a la cabeza, todavía tengo la mayor oportunidad de ganar. Cheng-He todavía tenía cartas de triunfo que aún no había usado, por lo que tenía confianza. Señor, vayamos a donde podría estar el director. Quizás haya una recompensa sorpresa. El viejo no podía persuadir a Cheng-He de lo contrario, por lo que estuvo de acuerdo. Los vasos sanguíneos en el techo comenzaron a romperse, y la sangre goteó sobre sus cuerpos. Esta sangre se veía diferente de lo normal. Estaba formado por los hilos de sangre más pequeños. Movámonos rápido. La camisa del viejo estaba empapada. Una vez vi a un personal general cortar accidentalmente un vaso sanguíneo cuando lo estaba arreglando. La sangre salpicó sobre él, y aunque inicialmente no pensamos mucho en eso, cuando regresé aproximadamente una hora después, me di cuenta de que su cuerpo tenía convertido en una cama caliente para los hilos de sangre. Innumerables hilos de sangre se arrastraron fuera de su cuerpo y lo arrastraron hacia las grietas en la pared. ¿Significa que a lo sumo nos quedan 40 minutos? La ruptura de los vasos sanguíneos hizo que lloviera todo el mundo, no pudieron evitarlo. Esto se siente como una limpieza planificada. El mundo entero probablemente se verá afectado. Cheng-He y el anciano se alejaron mientras los otros fantasmas protegían al Dr. Chen, que estaba en la parte de atrás. Pronto, pasaron por varias morgues y llegaron al final del perímetro exterior. El director podría estar en cualquiera de los 3 lugares. El laboratorio, la sala de cirugía y la oficina. Conozco la ubicación del laboratorio y la sala de cirugía, pero solo he oído hablar de la oficina por parte del personal general. ¿Significa que el personal general podría conocer la ubicación de la oficina? No hay problema. En ese caso, podemos ir a los otros 2 lugares primero. Si no hay nada allí, atraparemos a algunos miembros del personal general para interrogarlos. Cheng-He hizo girar el martillo en sus manos. El viejo confiaba en que tenía suficiente poder, pero temía que no tuvieran tiempo. El grupo corrió por los pasillos y pronto llegó al laboratorio. Nadie podía decir cuál había sido originalmente la habitación. Los vasos sanguíneos cubrían la puerta, la sangre y la carne se aplastaban juntas. El anciano abrió la puerta y los vasos sanguíneos de la puerta se separaron. La habitación era grande y tenía mucho equipo médico. Cuando se abrió la puerta, había 2 médicos discutiendo en la habitación. Sus ojos estaban rojos y parecían desquiciados. El viejo tosió, y al escuchar eso, los 2 médicos se dieron la vuelta. Cuando vieron que era el viejo, dejaron de discutir y la sangre en sus ojos disminuyó. Dr. Wei. ¿Por qué está aquí? Llegaste en el momento adecuado. El experimento ha fallado nuevamente. Los 2 médicos llevaron al Dr. Wei a la habitación. Cheng-He quería detenerlos, pero el viejo agitó las manos. Los 2 doctores abrieron la mesa en el medio de la habitación, exponiendo los vasos sanguíneos y el canal que estaba hecho de carne. Había una persona viva encerrada en el comedero. Tenía muchas heridas en su cuerpo, y todavía tenía su último aliento en él. Su pecho subía y bajaba, bailando en la línea de la muerte. Los 2 médicos señalaron a la persona como si estuvieran diciendo algo, pero el anciano los ignoró mientras estudiaba a la persona en el comedero. Para asegurarse de que permaneciera al borde de la muerte, los médicos lo rescatarían y controlarían su lesión mientras agregaban heridas a su cuerpo. Cheng-He miró desde lejos con su visión yin-yang.
Parecía haber visto al hombre en el muro de víctimas antes. Fue víctima de la Sociedad de Historias de Fantasmas. El hombre había disfrutado intimidar a su compañero de clase cuando tenía 12 años. Había usado un lápiz para pinchar la pierna de su amigo y tirar del cabello del amigo. Estas eran solo bromas, pero a los ojos de su amigo, él era un monstruo. Había afectado profundamente su crecimiento. La imagen parecía nueva, pero con el reciente movimiento de la sociedad, completaron esta cacería hace al menos 3 semanas, lo que significa que el tipo ha estado atrapado en el valle en este estado durante 3 semanas. Los dos médicos seguían hablando, pero el Dr. Wei los ignoró. Se giró hacia Chen He. La aorta se ha reventado, así que no hay nada que pueda hacer. Planeaba salvarlo. Los dos médicos también notaron a Chen He. Siguieron al viejo y miraron a Chen He con cautela. ¿Quién eres? ¿Cómo es que no te hemos visto antes? Chen He los ignoró y le preguntó al anciano. ¿Está familiarizado con ellos? Estos dos ya han perdido su humanidad, lo recuerdo ahora. El viejo todavía no los había mirado a los dos. El alto es Wei, un renombrado especialista en cirugía. Sin embargo, después de haber estado expuesto a la venta de órganos en el mercado negro, pasó su vida a la fuga. El bajo es Wan, también un médico brillante. Una personalidad explosiva, y aunque se ve amable en la superficie, es realmente un asqueroso. No tengo idea de dónde encontró el director a estas personas. Entonces, dos locos. Chen He escuchó el disgusto en la voz del anciano y supo qué hacer. Señor, ¿le importaría irse primero y darme un minuto? ¿Qué planeas hacer? Antes de obtener una respuesta, Chen He lo expulsó. En realidad, la pregunta del viejo era la pregunta exacta en la mente de los dos médicos. Miraron a Chen He cuando cerró la puerta del laboratorio y sintió que bajaba la temperatura en la habitación. ¿Eres uno del personal general? ¿Cómo es que te ves diferente de los demás? Los dos doctores estaban nerviosos. El hombre se sintió mal. Chen He sacudió la cabeza. Señaló la bata de laboratorio que todavía llevaba puesta. También soy médico. ¿Un nuevo doctor? Los dos estaban aún más confundidos. Se puede decir que me he invitado a mí mismo. Chen He llamó a Shu Yin y levantó el martillo. Mi método de tratamiento es simple. A muchos de mis pacientes les gusta llamarme Dr. Skullcracker. Capítulo 447. Un pintoresco contraste. La sangre se expandió en el martillo como una telaraña. Los dedos de Chen He agarraron el mango que parecía una columna vertebral humana. Se paró en medio de la habitación, con los pies sobre la sangre que fluía. ¿Hay algo más que ustedes dos deseen decir? Los doctores se retiraron al mismo tiempo. A sus ojos, Chen He no era un hombre normal. Si no hay nada más, comenzaremos el tratamiento. No se preocupe, no será doloroso. Chen He y Shu Yin se precipitaron hacia adelante. Los dos médicos que habían hecho cosas malas en su vida recibieron karma en su muerte. Un minuto después, Chen He abrió la puerta y salió con Shu Yin. Ahora podemos seguir adelante. El viejo miró a la habitación. Los dos doctores habían desaparecido. No le preguntó a Chen He sobre los dos médicos, y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Los recipientes sobre ellos pulsaban más fuerte. El gato blanco asomó la cabeza por la mochila. Parecía oler lo que lo había atraído, y seguía maullando a Chen He desde el interior de la mochila. Cada vez que doblaban una esquina, crearía un pequeño caos dentro de la bolsa. Este gato seguro es astuto. El gato blanco probablemente podría sentir el impacto negativo de la sangre, por lo que se escondió dentro de la mochila. Chen He miró sus ojos llorosos y suspiró. Después de preguntar por la opinión del anciano, hicieron todo lo posible para seguir la ruta exigida por el gato. El corredor se sacudió, y la respiración agitada llegó desde el final del pasillo. Finalmente, no pude resistirlo más. Chen He hizo que el viejo se parara detrás de él, y se adelantó con Shu Yin. Uno de los vasos explotó y la sangre se deslizó por las grietas. Entre los órganos, varias sombras vacilantes aparecieron al final de los pasillos. Cosido de varios cadáveres, los vasos sanguíneos se retorcieron y giraron dentro del cráneo sin rostro para transformarse en una fachada siempre cambiante. Los brazos se combinaron de varias partes del cuerpo. Faltaban los dedos, y las uñas eran carne ennegrecida. La agitación provenía del estómago abierto, y parecía que había un monstruo diferente viviendo dentro de ellos. No es de extrañar que no nos hayamos topado con ellos después de los anteriores, se han reunido aquí. ¿Es este el orden del mundo de sangre? La aparición de todos los guardias de seguridad significaba que la sala de cirugía era el último oasis del mundo de sangre.
También fue para mostrar la importancia de la ubicación. Probablemente estaba ocultando algo importante. Esto es más de lo que esperaba. El viejo no se retiró. En cambio, se paró al lado de Chen He. Será mejor que trates con ellos lo antes posible. Esta es una fábrica de carne, y estos monstruos fueron hechos de varias carnes abandonadas, un material que abunda en esta morgue subterránea. Chen He asintió con la cabeza. Después del altercado anterior, entendió la composición de estos monstruos. Fueron construidos de diferentes cadáveres y unidos por hilos. El núcleo era el alma de uno o varios reclusos condenados a muerte, llenos de resentimiento y odio. De afuera hacia adentro, es una amalgama de basura, completamente inútil. Los dos se acercaron y la pelea estaba a punto de estallar. Solo Chen He podría analizar la situación en un momento como este. La morgue subterránea era un escenario aterrador de 3 estrellas, por lo que Chen He tenía una anticipación infinita de este mundo detrás de la puerta. Sin embargo, cuando estaba realmente adentro, se dio cuenta de que la mayoría de los monstruos no podían ser traídos con él. Eran diferentes de los fantasmas de Coffin Village. Estos monstruos hechos de cadáveres eran demasiado agresivos. Ya no podían comunicarse con ellos. Es una pena que nunca experimenten el calor del mundo humano. Para dejar una buena impresión ante el anciano, no se adelantó, sino que sacó el cómic para empujar a sus empleados hacia adelante. Al ver lo preocupado que estás, ¿qué tal si te doy una liberación anticipada? Con un espectro rojo al frente, los otros empleados se volvieron valientes y valientes. Sin embargo, la mayoría de ellos se acurrucaron alrededor de Shuyin. Después de que Shuyin se ocupó de los monstruos, hicieron el seguimiento. El corredor era delgado, y Shuyin estaba parado en medio de él. Mientras no fuera derribado, sin importar cuántos monstruos hubiera, solo serían destrozados. El rojo en su camisa se iluminó, pero la herida alrededor de su corazón no se vio afectada. Estaba loco por la masacre pero no pudo encontrar su corazón. El caos corrió por el pasillo. Las paredes comenzaron a resquebrajarse. Shuyin se transformó en una sombra roja sangre. Donde quiera que mirara, la sangre fluiría. Era tan rápido y sus dedos eran como el cuchillo más afilado. Esta era su gran fiesta. Frente a los interminables guardias de seguridad, el grupo de Chen He avanzaba lentamente. La conciencia del mundo de sangre se dio cuenta del problema, y la respiración agitada provenía de la parte más profunda del corredor. Este sonido era diferente del sonido hecho por los estómagos de los guardias de seguridad. Fue mucho más poderoso. De hecho, todo el corredor se sacudió mientras respiraba. Shuyin, que estaba cubierto de sangre, finalmente terminó con su masacre. Apartó la sangre de sus dedos y se quedó solo en medio del corredor de carne. Su cabeza baja lentamente levantó la vista y su rostro pálido estaba tranquilo y sereno cuando sus ojos inyectados en sangre miraron hacia el final del pasillo. Había escuchado esta respiración antes. Cuando Chen He entró en el bloque educativo por primera vez, engañado por el espíritu del teléfono, había escuchado este sonido una vez en el 3er piso subterráneo. En ese momento, había otros sonidos como peces deslizándose acompañando esta voz. Parece que el monstruo es enorme. Me pregunto si es un espectro rojo. La cooperación de Shuyin y los otros empleados despejó la seguridad. Después de consumir tantas almas y espíritus, los empleados le dieron una sorpresa a Chen He. Bai Qiulin, a quien le faltaba la mano, tenía una mancha de sangre que no podía quitarse en las mangas donde se suponía que debía estar su mano. Esta mancha de sangre desvanecida demostró que tenía el potencial de ser un espectro rojo. El jugador. Pensando en el pasado de Bai Qiulin, el hombre era todo un personaje con toda honestidad. Para saldar la deuda, se había cortado la mano ante su cobrador. Era rufián y matón, pero también era innegable que había una brillante cualidad redentora. Esa era su culpa hacia su madre. Debería centrarme en cultivarlo a continuación. Él será mi 3er espectro rojo. Chen He planeó verter todo el recurso en Bai Qiulin para acelerar su crecimiento. Es una gran alegría ser mis empleados. No hay necesidad de preocuparse por nada más que comer y divertirse. La sala de cirugía estaba al final del pasillo. Después de que se despejó la seguridad, el camino quedó despejado. Eso es todo. El viejo señaló la puerta al final del pasillo. Para sorpresa de Chen He, la puerta de la sala de cirugía no estaba hecha de carne, sino que se parecía a la del mundo real. Chen He estaba desconcertado por tal normalidad en este mundo de sangre. Se dirigió hacia la puerta y la puerta estaba cerrada. La puerta en sí estaba pintada con diferentes colores. Esta debería ser la habitación del Dr. Gao.
Se colocaron frutas y libros a medio leer en la mesa de café, y se reprodujo un anuncio en la televisión. El control remoto se colocó en la parte superior del sofá, y el reloj al lado mostraba la hora como las 3:15 p.m. La pintura era detallada y hermosa como si la imagen estuviera grabada en la mente del pintor. Una tarde serena y un escenario cálido, este era un nuevo contraste con el mundo de carne y hueso que lo rodeaba. ¿Sorprendido? Tenía la misma expresión que tú cuando lo vi por primera vez. El viejo suspiró. Esta pintura muestra la antigua casa del director. Espera que esto sea lo primero que vea su esposa cuando se despierte. Parece que él sabe que el hogar es más cálido que la carne y la sangre. Con la mano en la manija, Chen He abrió la puerta. La sala de cirugía era muy grande, aproximadamente el triple del tamaño del laboratorio. Esta era la fuente de todos los vasos sanguíneos, por lo que era el equivalente del corazón. Muchos vasos sanguíneos se congregaron aquí en el centro de la sala de cirugía. Había una piscina que era mucho más grande que una piscina de cadáveres normal, y justo allí estaba un hombre de mediana edad con una túnica blanca de pie en su borde. Era alto y fuerte, maduro y racional. Sus ojos sostenían un mundo. Al escuchar la puerta, el hombre levantó la cabeza como si hubiera anticipado todo. Chen He se detuvo y, cuando vio todo, se dio cuenta de que no podía evitar que su corazón se acelerara. Doctor Gao, nos encontramos de nuevo. Capítulo 448, ¿qué es un humano? Los gruesos vasos sanguíneos cubrían toda la sala de cirugía. Eran como las raíces de un viejo árbol, sonando todo y todos dentro de él. Los órganos en la pared se encogieron y se expandieron. Los rostros humanos estaban encerrados en el techo, y desde lejos, se parecía a un gran rompecabezas equipado con cuerpos humanos. Chen He había imaginado encontrarse con el Dr. Gao nuevamente. Había habido muchos escenarios, pero no había esperado que se encontraran nuevamente en tales circunstancias. La sangre goteaba sobre la bata blanca, pero se deslizó sin dejar rastro. Dr. Gao fue la presencia más singular en este mundo. Se paró entre la sangre, la carne y los cadáveres, pero llevaba una bata blanca que significaba esperanza y salvación. El Dr. Gao miró a Chen He con una expresión tranquila y serena. Has llegado más tarde de lo que esperaba. ¿Sabías que vendría aquí? Sabía que eventualmente todo se reduciría a esto. Cuando te vi por primera vez en el piso 24 de los apartamentos Fanhua, ya sabía que esto sucedería. Me diste una profunda y aguda sensación de peligro. ¿Es por eso que seguiste viniendo a rescatarme para evitar que entrara en conflicto con los otros miembros de la Sociedad de Historias de Fantasmas? Chen He pensó en el incidente en ese entonces. No. Tiez lo había estado ayudando, y al final, finalmente dejó una pista debajo de la mesa, dándole la ubicación de la nueva estación de control de esquistosomiasis de Linjiang. El Dr. Gao asintió. Todos ustedes son mis pacientes. ¿No es normal que el médico cuide a sus pacientes? ¿Pacientes? Chen He sacudió la cabeza. No tienes derecho a etiquetar a otras personas porque, en mi opinión, tú eres el que sufre de la enfermedad más grave. El mundo detrás de la puerta no miente. Esta pesadilla completamente retorcida y construida de carne y hueso es un verdadero reflejo de tu corazón. Un alma y un corazón llenos de cadáveres no es una enfermedad. Todos tienen algo retorcido en sus corazones. Si esto es una enfermedad, entonces todos estamos enfermos, incluido usted. El Dr. Gao sonrió. Parecía disfrutar charlando con Chen He. Este joven antes que él, ya sea en términos de pensamientos o comprensión de personas y situaciones, era diferente de la mayoría. El Dr. Gao encontró algo así como un espíritu afín dentro de Chen He. Soy psicólogo y, por lo tanto, he visto muchas almas retorcidas. La razón por la que se vuelven así, la mayoría de las veces, no es cosa suya. La voz se detuvo y la sonrisa en el rostro del Dr. Gao desapareció lentamente. Cuando llegaste, ya deberías haber visto las fotos en la pared, ¿verdad? Chen He asintió con la cabeza. ¿Esas son las víctimas de la Sociedad de Historias de Fantasmas durante los últimos 5 años? ¿Los pecados que han cometido? ¿Víctimas? El Dr. Gao levantó la cabeza para mirar el rompecabezas de rostros humanos sobre él. Desde mi punto de vista, son los verdaderos delincuentes. Hicieron lo que les gustó sin tener en cuenta a los demás o las consecuencias. Viven a nuestro alrededor, con una piel humana, pero como el demonio, seguían creando infortunios interminables. Cada uno de ellos tenía una razón para morir, y lo que he hecho es simplemente hacer que su muerte sea más significativa y valiosa. ¿Pero es esto justo para ellos?
Chen He se paró desde el punto de vista de un extraño y trató de jugar al abogado del diablo. No era particularmente parcial con nadie. Me encontré con un hombre que apenas estaba vivo en el laboratorio. Según lo que dijeron los médicos aquí, lo habían suspendido deliberadamente en ese estado por el bien de un experimento. Mientras lo rescataron, también agregaron nuevas heridas a su cuerpo. Sufrió tal tortura sin fin, principalmente por las bromas que cometió cuando era niño. Entonces intimidó a su amigo. Es cierto que no debería haber sucedido, pero eso merece un castigo tan cruel. ¿Es justo? Puedes pararte allí y cuestionar la justicia porque no estás tomando la perspectiva de las víctimas. No puedes ver las heridas en sus corazones, así que no puedes entender la desesperación que han enfrentado. No puedes entender el dolor que las asfixió. El dolor que los hace desear abrirse. El doctor Gao habló más rápido, como si le recordaran a sí mismo. Ese tipo de dolor es permanente, un dolor que se filtra en cada célula de tu cuerpo. Te atormentará sin cesar. Te sigue como una sombra, como insectos que se arrastran en cada centímetro de tu cuerpo. Sabes que están allí y has dominado cada parte de tu cuerpo y alma, pero no puedes liberarlas. No importa lo que hagas, te seguirán, se reproducirán y se infectarán dentro de ti. Se deleitarán con tu alma, y podrás escucharlos desgarrar tu memoria hasta que cada parte de tu cerebro y memoria se llene a tus repugnantes insectos. Tú los veré cuando cierres los ojos y nunca los olvidarás cuando estés vivo. ¿Puedes entender este sentimiento? Este es el dolor que todo paciente que sufre de una enfermedad mental tiene que enfrentar 24 horas al día. ¿Todavía crees que lo que hice estuvo mal? El doctor Gao miró a Chen He a los ojos. Incluso con tal cantidad de dolor, hicieron todo lo posible para vivir, estar vivos. Sin embargo, ignorar el dolor no les dará salvación. En todo caso, solo aumentará el dolor. Los seres humanos se llaman seres humanos porque tenemos autoconciencia. Cuando una persona puede usar el yo para referirse a sí misma, se les considera humanos. Sin embargo, mis pacientes han estado perdiendo lentamente su identidad porque el dolor ha estado consumiendo lentamente su yo, su identidad propia. Esta fue la primera vez que el Dr. Gao compartió estas cosas con Chen He. Su argumento no solo incluía psicología sino también sociología y filosofía. Los seres humanos son una forma de vida compuesta de múltiples contradicciones. El ser humano no es un simple sustantivo porque la experiencia y el dolor que se espera que cada uno de nosotros sufra a través de la vida no puede resumirse en estas dos simples palabras, ser humano. Después de escuchar lo que el Dr. Gao tenía que decir, Chen He agarró el martillo con fuerza. Quizás debido a la discrepancia en el nivel cultural, realmente no entendió lo que dijo el Dr. Gao. Con una súplica en sus ojos, Chen He se volvió para mirar al Dr. Wei. Esta parecía ser la primera vez que el médico principal también había escuchado algo de eso. Tosió ligeramente y le dijo a Chen He: no importa lo que los pacientes mentales digan demasiado. No caigas en su cosmovisión, o terminarás tan loco como ellos. No uses la locura como una excusa para devaluarnos. Solo te estás haciendo un mal servicio, espetó el Dr. Gao. Cuando ves algo que no puedes entender, siempre usarás anormal para definirlo, pero ¿alguna vez has considerado quién ideó el estándar para definir qué es normal y qué es anormal? El Dr. Gao estaba de pie junto al charco de sangre. En cierto modo, él era el centro de este mundo. Este mundo de sangre que estaba construido de carne y sangre abandonadas cambiaría y cambiaría de acuerdo con cada capricho y fantasía del Dr. Gao. Cuando estás mirando a una persona, ¿qué estás buscando? ¿Cómo estudiarías a esa persona? Los humanos se llaman humanos, no por el sonido que hacen, no por sus acciones o miradas, sino por su alma. Todo rodea al alma. El alma es el centro de un humano. Aunque Chen He no entendía del todo lo que decía el Dr. Gao, sintió que el hombre tenía su punto. Chen He se dio cuenta de que esto era algo extremadamente peligroso. Cuando una persona acepta la visión del mundo de un loco, no está lejos de ser un loco. Dr. Gao, no importa cuánto intente convencerse, hay un punto que no puede negar. Murieron por su culpa. Sus manos están cubiertas de sangre, y eso significa que ha violado la ley. Los hilos de sangre comenzaron a arrastrarse debajo de su piel. Chen He se estaba quedando sin tiempo. Hojeó su cómic para liberar a todos sus empleados. Eres una de las pocas personas que he admirado en mi vida, y por eso, no puedo permitir que continúes más. Dr. Gao, ya estás enfermo. Desde que abriste la puerta, no has sido tú mismo. Nunca más. Incluso si logras revivir a tu esposa, cuando abra los ojos y vea el estado en el que te encuentras, no podrá reconocerlo.
Este no es el hombre con el que se casó. El doctor Gao se quedó donde estaba y no se movió. Estaba tranquilo, pero los vasos sanguíneos debajo de sus pies comenzaron a latir violentamente. Lo mismo le estaba sucediendo a la carne en la pared. Los rostros humanos en el techo mostraban expresiones de terror. El mundo detrás de la puerta era un reflejo del corazón del doctor Gao. Todo lo que estaba relacionado con el hombre. Cuando el humor del hombre cambió, también lo haría el mundo entero. Tú no eres ella, entonces, ¿cómo sabrías lo que siente? El doctor Gao era un maestro en ocultar sus emociones, pero el mundo que estaba cambiando las desmentía. Este destacado psicólogo de Jiujiang estaba empezando a perder la calma. Podría haber parecido recogido en persona, pero el mundo que representaba su corazón estaba burbujeando. En este caso, este último era una representación más clara de las emociones del doctor Gao que el primero. En realidad, lo sabes tú mismo. Cheng-He tomó un lado pequeño a un lado para revelar la puerta detrás de él. El mundo entero está lleno de carne podrida y sangre sucia, pero esta puerta que está frente al charco de sangre es la más normal. Si no me equivoco, tu esposa debería estar dentro del charco, ¿verdad? Esperas que lo primero sea ella ve cuando se despierta el hogar que una vez compartiste, no todo este mundo que está retorcido más allá de lo creíble. Doctor Gao, deje de huir de la verdad. Solo cuando uno esté en lo más profundo de la desesperación podrá abrir la puerta, y la puerta no conduce a la salvación sino a un mundo de desesperación más profunda. ¿Desea usar más desesperación para darte la salvación? Eso es imposible. Cheng-He todavía quería decir algo, pero fue interrumpido por el doctor Gao. No necesitas continuar más. He entendido lo que estás tratando de expresar. Regresó a su emoción original con un desapego adicional en sus ojos. Te dije todo eso porque esperaba que entendieras mis sentimientos. El doctor Gao miró a Cheng-He y reveló el último secreto. Cuando te vi por primera vez, usé todas las conexiones y poderes que tenía para investigar tu historia. Me doy cuenta de que somos muy similares y, en cierto modo, eso es muy cierto. ¿Crees que es una locura para mí pasar 5 años abajo aquí en la morgue con el acompañamiento de cadáveres? Pero sabes, a mis ojos, también eres un loco innegable. Cheng-He no esperaba que tuviera una valoración tan alta en los ojos del doctor Gao. Siempre había pensado que solo era un hombre normal. No había nada particularmente especial en él. Cuanto más profunda fue la investigación, más problemas encontré contigo. Quizás no te hayas dado cuenta de esto tú mismo, pero puedo decirte claramente, la locura que hiberna en la parte más profunda de tu corazón es aún más aterradora que la mía. Eso es un incendio, eso no se puede apagar y consumirá todo a su paso. ¿Estás seguro de que estás hablando de mí? Cheng-He no entendía por qué el doctor Gao le estaba contando todo esto, pero el hombre tampoco tenía motivos para mentirle. Está bien si no quieres creerme, pero es muy simple probarlo. Hay una puerta dentro del inodoro en tu casa embrujada. Ábrela y podrás ver tu verdadero yo. Los ojos del doctor Gao seguían tan fríos como el hielo, pero había una sonrisa en su rostro. Esa noche, entré por la puerta. He visto tu mundo, así que lo sé muy claramente. Cuando nos colocan uno al lado del otro, eres el verdadero loco. ¿Esa puerta está relacionada conmigo? Cheng-He no sabía si el doctor Gao lo estaba guiando a propósito por una madriguera de conejo o si era sincero. Según lo que dices, ¿he abierto una puerta antes? Solo aquellos en la más profunda comprensión de la desesperación tuvieron la oportunidad de abrir puertas. Cheng-He no creía haber experimentado algo tan traumático antes, y siempre había creído que alguien había abierto la puerta. Estoy seguro de eso. Eres el que empuja la puerta porque te he visto realmente dentro de esa puerta. El doctor Gao tenía un miedo indescifrable en su sonrisa. Sus labios parecían bastante antinaturales. Soy el que empuja la puerta, el corazón de Cheng-He se hundió. ¿Qué más sabes? Todavía sé muchas cosas. Mientras me prometas 3 cosas, no solo te contaré todo lo que sé, incluso te ayudaré a entrar por esa puerta y te ayudaré a encontrar lo que estás buscando. Los vasos sanguíneos estaban burbujeando, y el piso estaba lleno de hilos de sangre que parecían expandirse por sí mismos. El charco de sangre detrás del doctor Gao también estaba burbujeando. Obviamente, las emociones del doctor Gao estaban cambiando como si estuviera anticipando la respuesta de Cheng-He. Esta es una transacción que es mutuamente beneficiosa. No hay razón para rechazarla, ¿verdad? Cheng-He tenía curiosidad por el mundo detrás de la puerta. Cuando pensaba, sus ojos seguían vagando hacia el charco de sangre que estaba cambiando. Cuando entré por primera vez, el color de la piscina no era tan vibrante como este.
Chen He miró a otros lugares. La carne en la pared parecía haberse marchitado como flores. Se había vuelto de color más oscuro y las cosas se arrojaban continuamente a la piscina a través de los muchos vasos sanguíneos. Parecía que el Dr. Gao estaba planeando absorber todos los nutrientes de este mundo de sangre y canalizarlos hacia el charco de sangre. ¿El Dr. Gao está tratando de ganar tiempo? Su mente se volvió, y Chen He llegó a una solución más estable. Mientras lograra detener al Dr. Gao, la esposa que más amaba, entonces definitivamente tendría la ventaja. ¿Cuáles son las 3 cosas? Cuéntame sobre ellas primero, y consideraré si aceptar las condiciones o no. Chen He deliberadamente dio 3 pasos adelante cuando dijo esas palabras como para demostrar que estaba siendo sincero. Cuando tomaste esos pasos, tu paso era 0,2 veces más pequeño de lo habitual. Esto significa que estás planeando completar algo dentro de tu corazón, pero no estás seguro de que tendrá éxito. El agarre de tus manos sobre el martillo es más fuerte de lo habitual. A pesar de que estás tratando de hacer que parezca lo más natural posible, antes de que tu conciencia se diera cuenta de este problema, hubo aproximadamente 0,3 segundos cuando tu meñique se acurrucó inconscientemente alrededor del mango. El Dr. Gao sacó una caja de madera negra de su bolsillo. Parece que has descubierto que estoy tratando de retrasar el tiempo. Por otra parte, esto podría ser mejor. No estoy haciendo todo esto porque no tengo confianza en ganar. Solo quería darte una oportunidad, una opción. La caja de madera se abrió y el espeso olor a sangre inundó el hedor que había dentro de la habitación. Los vasos sanguíneos circundantes comenzaron a colapsar, e innumerables hilos de sangre salieron de ellos y se reunieron dentro de la caja de madera. Aproximadamente 1 o 2 segundos después, una palma roja sangre que estaba llena de heridas se extendió desde el interior de la caja de madera. Cubierto de venganza y furia, un monstruo que estaba medio retorcido y medio cubierto de heridas salió del interior de la caja. Los ojos rojos se centraron en Chen He, y la cara que parecía la mitad estaba lamida por las llamas reveló una sonrisa fea. Sin ninguna orden del Dr. Gao, cargó con locura contra Chen He. Xion Qin. Chen He agarró el martillo con ambas manos, pero no dio un paso atrás. Llegas justo a tiempo. Después de consumirte, ganaré otro espectro rojo. Es hora de un festín. Capítulo 449, ¿cuántos espectros tienes? La mitad del cuerpo de Xion Qin se transformó en hilos de sangre como un ala que fue sacada de su cuerpo. El resentimiento y la venganza llenaron su mirada. Cada vez que veía a Chen He, perdía el control, y el deseo de romper en pedazos a este hombre aparentemente inofensivo llenaba su mente. Era inimaginable que un hombre vivo fuera la pesadilla de Spectre, pero Chen He lo había logrado de alguna manera. Fue Chen He quien lo persiguió por el hospital con el martillo esa noche. Huyendo como una rata, había perdido todo su orgullo. Su furia ardiendo, el recuerdo en Coffin Village también apareció en la mente de Xion Qin. Había sido engañado una y otra vez. Chen He, y Chen He solo, dominaron sus ojos rojos. Solo había un pensamiento en la mente de Xion Qin. Mátalo. Mátalo con el método más cruel posible. El rugido resonó en la sala de cirugía, y Xion Qin corrió hacia Chen He al instante. El ala roja como la sangre se abrió y un brazo que estaba lleno de heridas alcanzó los ojos de Chen He. El espectro rojo estaba a solo unos centímetros de él, pero no hubo reacción en los ojos de Chen He. Los dedos a los que les faltaba piel estaban rodeados de sangre. Estaban tan cerca que Chen He podía ver la carne que faltaba entre la uña y el dedo del hombre, pero no lo evadió. Cuando la mano de Xion Qin estaba a 10 centímetros de su cara, se detuvo. La mano herida fue sostenida en su lugar por una mano pálida. La sangre se extendió, y Su Yin se paró frente a Chen He. ¿Es doloroso? Los 5 dedos se tensaron y se clavaron en el brazo de Xion Qin como cuchillos. El rojo fluyó como la lluvia, y Su Yin y Xion Qin se encontraron. Cruel, enojada y sin retener nada, la batalla entró en la parte más alta casi al instante. Los hilos de sangre del mundo seguían arrastrándose en el cuerpo de Xion Qin, mientras que Su Yin no había encontrado su corazón, por lo que técnicamente no era un verdadero espectro rojo. Parece que tu amigo no está en buen estado. Lo comerán en unos 10 minutos. El Dr. Gao estaba muy familiarizado con la habilidad de Chen He, y ya había encontrado la solución. No está yendo tan bien, sí, pero 10 minutos es más que suficiente. Chen He sostuvo el martillo, y cuando habló, ya caminó a menos de 5 metros del Dr. Gao. En realidad no me gusta confiar en los demás. Cuando necesitas hacer algo, debes hacerlo tú mismo. En términos de físico, era mucho mejor que el Dr. Gao.
Con el martillo, si estaban involucrados en una pelea física, las perspectivas no eran buenas para el Dr. Gao. Al ver a Chen He caminando hacia él con el martillo, el Dr. Gao frunció el ceño. Antes de llegar, imaginé 24 escenarios diferentes y se me ocurrieron 24 soluciones diferentes. Antes de que el Dr. Gao terminara, Chen He lo atacó con el martillo. No iba a darle al hombre ninguna oportunidad de hablar, sus pensamientos habían sido completamente leídos. Frente a un oponente tan aterrador como este, la mejor solución era hablar con el puño. Si él no iba a ganar la batalla de los ingenios, entonces no tenía sentido elaborar un plan. Quedan 9 minutos. El martillo se dirigió hacia el cráneo del Dr. Gao. En esta etapa, Chen He no tenía motivos para contenerse. El martillo golpeó el hombro del Dr. Gao antes de golpear el borde de la piscina. La sangre salpicaba por todas partes. El Dr. Gao todavía estaba tranquilo, pero su rostro estaba más pálido. Si no lo hubiera evadido antes, su cabeza ya se habría derrumbado. Antes, todavía estabas hablando de humanidad y justicia, y ahora me atacas brutalmente. ¿Es esta la justicia de la que hablas? Chen He volvió a levantar el martillo. No tenía idea de por qué el Dr. Gao decía estas cosas, pero sabía que si no aprehendía al hombre pronto, probablemente no abandonaría ese lugar con vida. Sin detenerse a pensar en lo que el Dr. Gao había dicho, Chen He miró al hombre. Levantó el martillo y volvió a atacarlo. Evolucionando de bestia a hombre, hemos tardado miles de años, pero regresar de hombre a bestia a menudo lleva solo unos minutos. Chen He, no deberías haber actuado tan precipitadamente. El Dr. Gao no evadió esta vez. Agitó su mano ligeramente. La carne sobre ellos comenzó a moverse, y los monstruos torturados cayeron como la lluvia. Todos fueron víctimas de la sociedad de historias de fantasmas. Su resentimiento era alto, e intentaron atacar al Dr. Gao instintivamente, pero no pudieron controlar sus cuerpos. La sangre atravesó sus cuerpos, uniéndose a la carne y la sangre. Fueron controlados para rodear a Chen He. El Dr. Gao no les ordenó que atacaran, sino que simplemente les detuvieron a Chen He. Entendió que si permitía que la batalla continuara, sería el vencedor final. Más monstruos cayeron del techo. Esta fábrica de carne había almacenado todos los cadáveres. Después de tantos años, incluso el Dr. Gao no tenía idea de cuántos cadáveres tenía este lugar. De hecho, estás preparado, pero todavía estás un paso atrás en comparación conmigo. Chen He sacó una botella de plástico de su mochila y soltó la araña que había estado muerta durante mucho tiempo. Heriste severamente a esta chica en Coffin Village, ahora es tiempo de venganza. Muchos brazos se extendieron desde la niebla de sangre y desgarraron los cadáveres para despejar un espacio vacío. La cara bonita de la niña era un contraste directo con los brazos retorcidos que salían de su cuerpo. Ella también era un espectro medio rojo. Cuando sus ojos claros se posaron en el Dr. Gao, su expresión comenzó a torcerse como si hubiera recordado algo horrible. Este nuevo espectro era la hermana de Jianlin, Zhu Xinrou. Cuando estaban en Coffin Village, la doctora Gao le había roto la mitad de los brazos. Los espectros eran todas entidades vengativas. Siempre se vengarían. Una vez apuntado, nunca lo soltarían. Un chillido resonó por la habitación. Zhu Xinrou colocó sus brazos en el suelo y se arrastró hacia adelante como una araña. La escena parecía extraña y aterradora. Deténla. La expresión del Dr. Gao todavía no había cambiado mucho, era muy difícil de leer. Mientras el Dr. Gao dio su orden, Chen He también llamó a todos los fantasmas para ayudar a Zhu Xinrou a despejar el camino. Ninguna de las partes dio un paso atrás mientras especulaba cuántas cartas de triunfo tenía la otra parte. Los cadáveres que cayeron del techo fueron en su mayoría víctimas de la sociedad. Su resentimiento fue dirigido al Dr. Gao. Además, solo eran fantasmas normales, por lo que eran impotentes ante Zhu Xinrou. Zhu Xinrou no tardó mucho en abrirse paso. Para empeorar las cosas para el Dr. Gao, Chen He se escondía detrás de Zhu Xinrou con el martillo. Este hombre que había hablado de equidad y justicia anteriormente parecía haber olvidado su propio discurso. Por lo que parece, estaba buscando una oportunidad para lanzar una emboscada. ¿Cuántos espectros tienes? Esta es la primera vez que conozco a una persona tan problemática. El Dr. Gao miró a Chen He, pero este último no estaba preparado para una conversación. A medida que la batalla continuaba y se revelaban más cartas de triunfo, al Dr. Gao le costaba cada vez más leer a Chen He. Capítulo 450 Trump Cards 6 minutos más.
Más cadáveres cayeron del techo, y los cuerpos se tambalearon mientras intentaban ponerse de pie. Sus cuerpos llenaron la habitación con un hedor desagradable. No tenían miedo a la muerte, y siguieron las órdenes del Dr. Gao de asaltar a Chen He. Los empleados rodearon a Chen He para protegerlo. Entre ellos, el niño con el hedor le dio a Chen He una gran sorpresa. Mientras consumía el hedor de la descomposición, siguió creciendo, y su propio aroma también se hizo más evidente. El olor parecía haber afectado también a los cadáveres a su alrededor. Fueron controlados por el hilo de sangre, pero una vez que estuvieron dentro de la zona del hedor del niño, su movimiento se ralentizó y la locura en sus ojos fue reemplazada lentamente por el asco. Para empezar, el objetivo original de las víctimas no era Chen He, así que después de que se sintieron disgustadas, su resistencia a las órdenes del Dr. Gao se hizo más evidente. Los cuerpos comenzaron a disminuir, y la resistencia contra Zhu Xinrou se hizo más pequeña. La mitad del espectro rojo mostró su verdadero poder. Abrió los brazos y, como una gran araña, cargó contra la multitud, creando caos y masacres. Se acabó el tiempo. Chen He se escondió detrás de Zhu Xinrou, pero sus ojos estaban fijos en el Dr. Gao. Arrastró el martillo, encontrando el tiempo para cargar hacia adelante. El Dr. Gao estaba de pie junto al charco de sangre, y estaba inexpresivo, frente al mar que parecía no tener fondo. Chen He, todavía llegó a esto. Desde que te conocí, he tratado de evitar que lleguemos a esta etapa, pero el destino no se puede cambiar. El Dr. Gao suspiró. Esta era la primera vez desde que Chen He conocía al Dr. Gao que lo había escuchado suspirar. Como el conflicto no se puede evitar, utilizaré mi propia forma de resolverlo. El Dr. Gao miró a Zhu Xinrou, que todavía estaba creciendo, y levantó la mano nuevamente. Es hora de terminar este pequeño juego. Zhu Xinrou se acercó al Dr. Gao, pero el doctor no entró en pánico. Cuando su brazo se levantó lentamente, la sangre en la piscina continuó aumentando. Parecía que había un monstruo aterrador viviendo dentro de él. Este es mi mundo. La expresión en el rostro del Dr. Gao cambió lentamente. Hablaba de absoluta confianza. Este lugar es mío. La piscina se agitó para formar un remolino. En la parte más profunda de la piscina yacía una mujer con un vestido de novia rojo sangre. Su piel estaba roja brillante. Aparte de eso, se veía perfectamente normal, durmiendo en una cama de sangre y cadáveres. Parecía tan pura e inocente, pero debajo de ella había infinitas partes del cuerpo. Se sentía como si todavía estuviera viva y usando los cadáveres como cama y almohada. Chen He, esta es mi esposa, el núcleo de esta puerta y mi mundo entero. Cuando Zhu Xinrou estaba a 2 metros del Dr. Gao, la mujer dentro de la piscina parecía haber sentido algo. Sus pestañas temblaron antes de que sus ojos se abrieran. La sangre se enrojeció y todo comenzó a hervir. La presencia de la mujer era más fuerte que todos los espectros que Chen He había conocido. Ella era parte del charco de sangre, y cuando despertó, también lo hizo todo el mundo de sangre. Los órganos bailaron y los vasos sanguíneos se expandieron. Esta mujer era el corazón de este mundo. Todo era posible gracias a ella. El vestido rojo sangre salió de la piscina. La sangre se convirtió en pasos mientras caminaba hacia Chen He. La presión indescriptible hizo que Zhu Xinrou se detuviera. Ella no se atrevió a moverse, ya que un solo paso en falso haría que la demolieran. Solo un espectro rojo puede luchar contra un espectro rojo. El Dr. Gao parecía haber planeado todo. Solo cuando sus ojos se posen en la mujer se suavizarán. Chen He, nunca ganarás. Una vez que entraste por esa puerta, ya habías perdido. La expresión del Dr. Gao volvió a la normalidad, como si todo hubiera vuelto a sus pistas esperadas. Te conozco bien, y es porque te conozco bien que me sentí tan incómodo. Los fantasmas a tu alrededor están creciendo a una velocidad sin precedentes. Si esto se hubiera prolongado más, la situación solo hubiera empeorado para mí. Entonces, creaste esta ilusión de dejar Jiujiang para hacerme bajar la guardia y entrar en la morgue subterránea. Sabía que habrías adivinado esto de antemano, pero según mi comprensión de ti, incluso si supieras que esto podría ser una trampa, todavía vendrías. Hay un demonio viviendo en tu corazón que solo continuará llevándote más profundo dentro del abismo. El Dr. Gao miró a Chen He, y esta era la primera vez que había incertidumbre en su rostro. Lo confuso es que parece que te gusta esta experiencia. ¿Por qué dirías eso? Chen He pensó que el Dr. Gao había pasado tratando de arrastrar la conversación. Él sonaba sincero. El propio Chen He se sentía nervioso, siendo diagnosticado por esta enfermedad por un psicólogo de primer nivel.
Eres el paciente más extraño que he conocido. Me pones curiosa y emocionada. Me aseguraré de preservar tu alma y luego llevaré a cabo el tratamiento. El doctor Gao pensó que tenía la victoria, y mientras estaba distraído, Chen He dio 2 pasos más hacia adelante para cerrar la brecha entre ellos. Es inútil. Nadie puede dominar al espectro rojo. El doctor Gao sabía que había otro espectro rojo en Chen He, y era el espectro rojo más fuerte que tenía Chen He. Nadie puede luchar contra el espectro rojo. Chen He agarró el martillo. No bajó la velocidad, sino que cargó a toda velocidad con el espectro rojo mirándolo. La mujer miró a Chen He, y múltiples hilos de sangre se tejieron en cadenas para salir corriendo de la piscina. Eran como constrictores de sangre mientras trataban de tirar de Chen He a la piscina. El aire estaba lleno del olor a sangre. Las cadenas se sacudieron, pero Chen He no se retiró, sino que continuó hacia adelante. Hombres Nam. Las cadenas de sangre que llegaron a Chen He fueron detenidas por una fuerza invisible. Un niño de 5 años salió del lado de Chen He con una cara oscura. Usando mi propia vida para obligarme a salir, seguro que eres otra cosa. El día antes de que Chen He llegara a la morgue, había visitado el tercer enfermo nuevamente. Utilizando la razón de que el Dr. Gao lo controlaría a través de su personaje secundario, finalmente convenció a Men Nam. Me lanzas para luchar contra este tipo de oponente de inmediato. Chen He, el error más grande de mi vida fue confiar en tus palabras. Los hombres Nan rugieron mientras bloqueaba las cadenas de la mujer. Las cadenas lo golpearon y, con un solo golpe, su cuerpo se aligeró enormemente. Ayúdame a aguantar por 3 minutos. Chen He cargó contra el Dr. Gao sin volverse. Esta era su última oportunidad. Mientras lograra matar al Dr. Gao, todo terminaría. Todos los fantasmas habían sido detenidos, y esta era una oportunidad perfecta para Chen He. Cargó contra el Dr. Gao como un loco, pero para su consternación, incluso en una etapa como esta, el Dr. Gao todavía estaba tan tranquilo. Chen He, me has sorprendido, pero has pasado por alto una cosa. La bata blanca que llevaba puesta comenzó a emerger con hilos de sangre para tejer una imagen complicada. Fin del capítulo.